con mi felicitación por la iniciativa de difusión del conocimiento. De poco sirve si no tratamos constantemente de ponerlo a disposición de la sociedad, y con mi agradecimiento por confiar en mí para hacer lo que modestamente podemos y debemos hacer los profesores. Como decía Ortega y Gasset, al enseñar también a dudar de lo que enseñamos. 9 de noviembre de 2017. Bienvenidos a todos. Hoy en la Semana de la Ciencia tenemos el placer de tener entre nosotros a Juan Torres López, uno de los economistas más importantes del panorama actual y una voz crítica y comprometida. Es catedrático en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla, donde ha combinado la actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios como director de departamento, vicedecano, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en la Universidad de Málaga. Ha ocupado también el cargo de secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía. Entre los libros de los que es autor, destaca los manuales de economía política, del que ya van 7 ediciones, e Introducción a la Economía, que ya recientemente está en la segunda edición. Tiene muchos más libros y ha escrito sobre desigualdad, crisis económica, sobre propuestas para crear empleo, sobre el futuro de las pensiones, siempre tratando de poner la economía al servicio de los problemas de la sociedad. En su último libro, Economía para no dejarse engañar por los economistas, nos invita a dudar de los economistas. Ha participado en ponencias, en reuniones y congresos y ha publicado artículos de divulgación económica o análisis político, y además ha impartido docencia en diversas universidades y ha impartido también seminarios y conferencias en todo tipo de foros. Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas, partidos políticos y de sindicatos. Es miembro del Consejo Científico de ATAC España. Tiene un blog sobre economía y otras inquietudes personales que se llama Ganas de escribir y que tiene como cabecera la frase de Julio Cortázar: no aceptar otro orden que el de las afinidades, otra cronología que la del corazón, otro horario que el de los encuentros a deshora, los verdaderos. Y en este encuentro a deshora, Juan, ¿puedes ayudarnos a responder a la pregunta: ¿se acabó la crisis? ¿Y ahora qué? Gracias, Juan, por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho a la universidad y a las organizadoras de esta semana, de estas jornadas de divulgación de la ciencia, que me hayan invitado, porque es un privilegio que me conceden para hacer lo que podemos hacer los profesores, que es pensar en voz alta. Yo me dedico a estudiar la realidad que me rodea, obtengo algunos datos, algunas ideas, y lo que me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me enamora día a día, pues es compartir lo poco, porque desgraciadamente es poco, que yo voy descubriendo. Y bueno, pues entrando ya en materia, lamento que a la pregunta que se me hace, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pues verán lo que me pasa. Yo la primera lección que le doy todos los años a mis alumnos, cuando me dicen qué es lo más importante, me preguntan qué es lo más importante que tienen que estudiar, y yo les digo, bueno, mi primera lección, y seguramente la más importante, es que todas las preguntas, o casi todas las preguntas que nos hacemos en economía, tienen una misma respuesta, o empiezan con una respuesta que siempre dice igual: depende. ¿Por qué depende? Pues porque cualquier decisión que tomemos en economía, ya lo van a ver ahora a lo largo de mi charla, implica poner el dinero en un bolsillo o en otro. Y eso no lo puede resolver la ciencia, lógicamente. Un profesor de economía que fue también ministro y vicepresidente del gobierno, que ustedes recordarán, se llamaba Enrique Fuentes Quintana, en una intervención que hizo en televisión en unos momentos muy difíciles de la economía española, dijo: los problemas económicos
tienen soluciones técnicas, sino políticas. Entonces, la respuesta es depende. Lo que podemos hacerle los estudiosos de la economía a ustedes, a los ciudadanos, a las personas que tienen problemas económicos, es mostrarles la realidad, elementos para intervenir en la realidad y luego quien pueda y quien tenga capacidad, pues toma las decisiones políticas. Así que lo que yo voy a hacer esta noche, lo lamento mucho, pero no va a poder ser trasladarle a ustedes certezas. Yo no hubiera venido de Sevilla aquí a trasladarle a ustedes una certeza, porque como decía el paisano Antonio Machado, vamos a buscar la verdad, pero la verdad, no tu verdad, la tuya guárdatela. Yo vengo aquí con un propósito, y lo voy a decir claro desde el principio, a que cuando ustedes salgan por la puerta, después de haber terminado, vayan saliendo con más dudas de las que tienen al principio. Porque si tienen al final más dudas, es que han puesto a funcionar a su cerebro. Y cuando tengan más dudas, van a poder resolver mucho mejor los problemas que tienen por delante. Así que bueno, vayamos con ello. Que en estos últimos años hemos estado hablando permanentemente de la crisis y sobre todo últimamente pues nos preguntamos si realmente hemos salido o no. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa con la economía? Yo sé que cuando se habla de economía, mis colegas, los economistas, tienen a veces la costumbre de hablar de una manera muy oscura. Yo digo a veces que a los economistas les pasa lo mismo que a aquellos curas que le hablaban a la gente en la misa en latín y que la mayoría de la gente no se enteraba. A mí me gusta hablar de la manera más clara posible, a pesar de que hay cosas que son difíciles y que requieren un esfuerzo de comprensión. Yo lo que voy a hacer es darle algunos datos. Y a partir de esos datos, como decía al principio, pues ustedes sacan sus conclusiones. Lo que primero nos vamos a preguntar es, entonces, ¿cómo está la economía? A mí me gusta presentar la economía como si fuera, digámoslo así, un vehículo, ¿no? Un motor. Imagínense que la economía es algo que tiene que funcionar, que tiene que llegar a un determinado puerto, a alcanzar un determinado fin, tiene que haber suficientes bienes y servicios para todos, tiene que haber ingresos, tiene que haber bienestar. La economía, en definitiva, es todo aquello que garantiza el sustento de todos nosotros. El sustento no es solamente las cosas materiales. Ustedes también necesitan cariño, necesitan cuidado, necesitan compañía, necesitan otras personas que estén cerca de ustedes. Eso también es necesario para el sustento y eso también tiene que ver con la economía. Pues bien, la economía es como un vehículo que tenemos que lograr que se ponga en movimiento en buenas condiciones, a una velocidad adecuada y en una dirección que sea la correcta. Pues bien, me gusta decir que la economía es un vehículo, imagínenselo así, con 4 motores. Ahí ven 5, pero no se extrañen. Que son los que le dan fuerza y los que hacen que funcione. El primero de ellos es el consumo. Imagínense una economía en donde nadie gastara nada en bienes y servicios. Esa economía se paralizaba, porque no habría empleo para contratar a personas, puesto que no se venden los productos. El consumo de los hogares es un motor potentísimo de la economía. Fíjense si es potente que de 100 euros que mueva toda la economía, 58 y pico, casi 60, responden o vienen del motor del consumo. Acabamos de empezar y ya podemos tener en la cabeza algo, una economía en donde, si me permiten una expresión casi de mecánico, que es donde se gripe, donde se estropee el motor del consumo, va a tener problemas, ¿verdad? Entre paréntesis, vayan ustedes ya pensando de dónde viene el consumo que ustedes realizan día a día, pero luego volveremos sobre eso.
El segundo motor que mueve las economías es la inversión de las empresas, el gasto que hacen las empresas en máquinas, en maquinaria, en instrumentos, en personal, en materias primas para poner en marcha la producción de bienes y servicios. Es también importante, un 20%, 20 de cada 100. El tercero es el gasto que hace el Estado, un poquito menos que la inversión, 18. Y luego hay dos, exportaciones menos importaciones, que normalmente los economistas los damos juntos y decimos exportaciones netas. Las exportaciones es muy potente, fíjense, en la economía española 35 de cada 100 euros vienen de gasto que el extranjero hace en nuestra producción. Por lo tanto, es un motor bien importante, 35 de cada 100 euros. Si se gripa, si falla el motor exterior, el gasto del extranjero también lo vamos a notar bastante. Y por último, claro, hay que quitar lo que nosotros gastamos fuera, porque estamos inyectando combustible en otra economía, no en la nuestra. ¿Y qué ocurre en la economía española? Pues miren, ya tenemos aquí una nota característica, que tenemos un sector exterior muy potente, vendemos mucho fuera, 35 de cada 100 euros de toda la economía, de todo el motor, es exportaciones, pero compramos mucho. Entonces, el saldo, la diferencia es poquita, o sea, el sector exterior, lo que llamamos la demanda externa, en términos netos, inyecta poquito. Es importante ver cómo está circulando ese vehículo, a qué velocidad vamos. No hace falta que yo les diga que cuando uno analiza cómo va un coche, no se fija solo en la velocidad. Si a ustedes le preguntan, caballero, ¿cómo va su coche? Y dice, va a 140, es un momento, porque si usted va por una carretera donde no se puede circular, o sea, la velocidad por sí misma no es mucho, incluso es algo peligroso. Pero sí es bueno saber si el vehículo tiene la necesaria velocidad de crucero, porque un vehículo que no pasara de 10 por hora, pues díganme ustedes para qué nos serviría hoy día. Pues bien, ahí estamos viendo cómo está, a qué velocidad está yendo hoy la economía española. Eso que llamamos ahí variación intertrimestral significa lo que ha variado del último trimestre, el tercero de este año, al segundo. Ha aumentado el 0,8. Está bien porque es en un solo trimestre, pero fíjense, he puesto en un poquito más suave el primero y el segundo trimestre. Quiere decir que el primero había sido 0,8, el segundo 0,9, el tercero se ha venido un pelín abajo y no sabemos lo que va a pasar a final de año. La variación interanual es, como su propio nombre indica, cuánto ha cambiado respecto al año pasado. Bastante, 3,1 es un crecimiento importante, sobre todo piensen que hemos estado años atrás que estábamos por debajo de cero, es que en lugar de crecer, o sea, el coche en lugar de ir hacia adelante, iba hacia atrás. 3,1, pero fíjense también, en el primer trimestre fue un 3, en el segundo un 3,1 y parece que en el tercero como que se ha quedado igual. No sabemos lo que pasará en el cuarto. Y también es muy importante, como he dicho antes, saber de esos cuatro grandes motores, el consumo de los hogares, las empresas, el gasto del Estado y el sector exterior, pues de dónde viene la gasolina, el combustible. La contribución de la demanda interna, o sea, de lo que nosotros gastamos aquí, nosotros mismos, de 3,1 es 2,4. O sea, ¿qué nos indica eso? Que de todos los motores que tiene ese vehículo, los que principalmente están empujando son los nuestros. Eso es importante, porque significa que estamos funcionando, de momento, sobre todo, con empuje propio. Sería interesante también conocer de esos diferentes motores cómo están funcionando. Son muchos números y a lo mejor se pueden... yo sé que a algunas personas los números le aclaran y a otras no tanto, pero yo se los resumo. Si la economía está creciendo a 3,1, pues fíjense, el consumo de los hogares es el 2,5. Está bien y además lo mismo... Bueno, perdón, estos son del segundo trimestre porque los datos del tercer trimestre hasta el día 30 de noviembre no los tenemos.
Si a ustedes lo de hoy les gusta y quieren que venga después del 30 de noviembre, vemos lo que ha pasado. Pero ahora mismo yo le puedo decir lo que pasó hasta junio. Pues bien, el consumo está creciendo, no tanto como el conjunto de la economía, un poquito menos, pero va bien. Las administraciones públicas tienen menos, ya saben ustedes que estamos en época de austeridad. La inversión 3,4, si la economía crece 3,1 y la inversión 3,4, significa que ese motor va más que el conjunto del vehículo, o sea que parece como que va con cierta fortaleza. Los bienes de equipo todavía más, el 4,1, la construcción el 3%, y exportaciones, fíjense, ya vamos a ver que el motor más potente, el que está a más velocidad, ya digo que la velocidad no es solo lo más importante, pero de momento sabemos que el que parece que va a más revoluciones es el sector exterior. Lo ven ustedes, que es al 4,5%. Aquí les pongo, simplemente no se ve bien porque es muy largo, pero creo que esto tiene un puntito, ¿no? Ahí lo ven, ¿ven? Esta es España. Bueno, es para que vean en qué es en el ranking, ¿no? Porque hay veces que los políticos nos dicen, somos los que más crecemos de Europa. Los políticos ya saben ustedes que no se debe uno fiar mucho, ni a los economistas ni a nadie. Como he dicho antes, duden. Yo pongo el dato y ustedes luego sacan la conclusión. Pero lo cierto es que si se dan cuenta, España está, hombre, parece que está un poquito más abajo, pero también es verdad que estamos por encima de los países con los que parece más lógico que nos comparemos. Nosotros tendríamos que compararnos con Alemania, con Francia, con Holanda, es decir, con los países más potentes, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer fuerza. Y realmente podemos decir que tenemos efectivamente una posición buena, ¿no? Es decir, nuestra economía está a una velocidad, en términos comparativos, que es bastante positiva. El empleo, pues de momento podemos decir que, al menos si comparamos con lo que ha ido pasando meses atrás y años atrás, la evolución es positiva. Acaba de salir hace unos días la EPA, la encuesta de población activa del último trimestre. Es verdad que el tercer trimestre es el mejor de todos. Entonces, pero bueno, es el que hay. Y lo cierto es que en el tercer trimestre, pues fíjense, hemos tenido un aumento de ocupación de 235.900 personas, que es el cuarto mayor incremento de toda la serie histórica. O sea, es un dato sin duda positivo. El desempleo ha caído en 182.600 personas, es positivo. Es verdad que es menor que del último trimestre del año pasado, pero también es importante que ha caído al mismo tiempo que aumentaba la población activa. O sea que hasta ahora, ya lo comentaré luego, bajaba el paro, pero bajaba el paro porque la gente no se apuntaba a buscar empleo. Entonces, claro, eso tiene un poquito de aspecto negativo. Sin embargo, este último trimestre ha aumentado el paro a pesar de que ha aumentado la gente que quiere buscar trabajo. Es positivo. Ha bajado el número de parados de larga duración y el número de hogares con todos sus miembros en paro. O sea, el último dato de la encuesta de población activa es positivo desde este punto de vista. Y fíjense, no lo voy a poner porque eso sería, me echarían ustedes a gorrazos, pero sí les puedo decir, créanme, que si hiciéramos un repaso de otros indicadores de coyuntura, pues la verdad es que prácticamente todos ellos indican que la situación económica va en cierta mejoría. Las ventas totales, la venta de viviendas, el crédito a empresas, la cifra de negocios, el consumo de cemento, la matriculación de vehículos de carga, la cartera de pedidos, el desapalancamiento de los hogares, que es que van disminuyendo su deuda. Incluso otros indicadores que son muy importantes, como cuando le preguntan a los empresarios, ¿cómo cree usted que va a ser el trimestre próximo? Y claro, si dicen bueno, es buena señal, porque significa que su actitud para aumentar el negocio es buena. Pues la verdad es que esos indicadores son positivos. Significa que la economía está desde hace ya algunos trimestres dando señales de que mejora.
Y por último, para terminar este repaso que le damos a la economía, una cosa que es muy interesante es comparar cómo están los motores hoy y cómo estaban en el mismo, he puesto el primer trimestre de 2007 para poder que fuera un poquito más homogéneo, ¿no? Antes de la crisis, ¿no? Para ver qué ha cambiado en esos motores. Porque hay algún cambio que es muy significativo. Miren, el consumo de los hogares en el año 2007 era el 59,7%. Ahora es un poquito menos. Es lógico, ¿no? Hemos pasado por un momento en el cual ha caído la renta de las familias, pues lógicamente el peso del consumo, la fuerza que tiene ese motor, ha disminuido. Pero lo que más preocupante me parece es que, fíjense ustedes, antes de la crisis la inversión de las empresas era el 30 de cada 100 euros en la economía y ahora es 20. Eso significa que un motor muy importante se nos ha hecho mucho más débil y no hace falta que yo les diga a ustedes lo importante que es la inversión de las empresas, porque es lo que crea empleo, ¿no? Casi toda ella. Curiosamente, el gasto del Estado, que al principio de la crisis era del 16,7, qué curioso que ahora sea el 18,5, después de que hemos estado viviendo políticas de recorte, políticas de disminución del gasto social, pero la realidad de las cosas es que el gasto, el peso, la fuerza del motor del gasto público no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Luego lo comentaremos. Otro dato muy importante para ver cómo está evolucionando el vehículo. Fíjense ustedes, en el año 2007 las exportaciones eran 25 de cada 100 euros de la economía y ahora son 35. ¿Qué quiere decir? Que hemos cambiado. Ahora nuestra economía está mucho más pendiente del exterior. En cierta medida es lógico. Muchas empresas, cuando vino aquí la crisis y se vino abajo el mercado y el negocio, pues con buen criterio pusieron su ojo, por así decirlo, en los mercados exteriores. Y curiosamente las importaciones prácticamente están igual. Eso daría para discutirlo y para analizarlo, pero no tengo ahora tiempo. En conclusión de este repaso rápido, pues yo diría, estamos en una senda de recuperación. Es verdad que desde este punto de vista hemos superado la crisis. Hemos recuperado el PIB que teníamos en 2008. Tenemos un crecimiento relativamente notable y sostenido. Llevamos ya 15 trimestres consecutivos con crecimiento positivo y 10 con crecimiento superior al 3%. Es mucho. El mayor empuje proviene del gasto interno. Eso en principio es bueno porque significa que no tenemos que recurrir a un motor de otros. Las exportaciones son el motor que más crece, el que va más rápido, lo que no quiere decir, una cosa es ir muy rápido y otra cosa es el que nos lleve más lejos, porque si gasta mucha gasolina, digámoslo así, nos frena, ¿no? En fin, hemos cambiado, como veíamos hace un momento, aunque quizá no todo lo que deberíamos haber cambiado y de la mejor manera posible. Así que no me queda más remedio que pasar a la otra parte, ¿no? Hemos visto aspectos positivos, sin duda, pero ahora creo que hay otros que deberíamos también tener presentes para ver el balance de la situación en la que estamos. ¿En qué situación estamos? Miren, yo creo que hay 10 ideas que a mí me parecen importantes para entender lo que está pasando en nuestra economía. La primera, es verdad que nos hemos recuperado, pero hemos tardado mucho más en recuperarnos. Fíjense, ahí tienen ustedes el dato. 9 años hemos tardado en recuperar el Producto Interior Bruto que había en 2008. 2 años en Alemania, 3 en Francia e Italia. Yo pongo ahí, este retardo deja huellas. Podríamos hablar más, pero es lo mismo que ustedes si pasan una gripe fuerte, grande, grave, y están 5 días, no es lo mismo que estar 3 semanas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque su organismo se debilita. Aunque la enfermedad haya sido la misma, no es igual estar 3 semanas que 5 días. Y la economía española ha estado demasiado tiempo tratando de metabolizar toda la enfermedad que estaba ocurriendo.
en términos de PIB, es decir, del valor total de la actividad económica, ya hemos recuperado 2008, pero de renta por persona, al paso que vamos, si seguimos a la misma velocidad, lo vamos a recuperar en 2021. O sea que estamos saliendo, pero estamos saliendo, si me permiten ustedes la expresión, renqueando, ¿no? O sea, ojo porque el vehículo le cuesta trabajo arrancar, digámoslo así, ¿no? Segunda idea. No se preocupen, que aquí eso parece que tiene muchos datos, pero no quiero que vean todos los datos, ni siquiera se ven bien. Pero miren, ahí les pongo una serie de indicadores. Es, en realidad, los contenidos del Producto Interior Bruto. Lo único que quiero que se den cuenta es que yo he anotado aquí, he redondeado los indicadores que en el último trimestre segundo, que ya he dicho que son los datos que tenemos, habían bajado respecto al primero. Eso no quiere decir nada, pero me preocupa. Ahora a ver qué pasa en el tercero. Pero creo que es un poquito preocupante que prácticamente la mitad de los indicadores se frenaran en el segundo trimestre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les quiero yo decir? Pues un poco corroborar lo anterior. Ojo que el vehículo se ha puesto en marcha, que parecía que el vehículo tiraba, pero aquí la impresión que tenemos es que puede haber habido un frenacillo de momento. En el tercer trimestre veremos. La tercera idea, yo la he llamado sombra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque son simplemente brochazos de situaciones a las cuales hay que estar pendientes. Miren, la demanda interna, o sea, los motores nuestros, que hemos dicho antes que eran los que más estaban empujando, tienen cierta debilidad. En algunos datos se ve. Yo pongo ahí ligero frenazo en el tercer trimestre, no lo sabemos. Cuando salgan el día 30 de noviembre, lo leen ustedes en los periódicos y complementan lo que yo les digo ahora. Pero fíjense, la demanda externa en 2016 estaba todavía por debajo de la de 2008. La inversión, un 27%, ya lo hemos visto antes. La inversión de bienes de equipo, antes lo han visto ustedes, crece mucho, pero está todavía muy por debajo de lo que estaba creciendo antes de la crisis. Un dato, se matricularon 500.000 vehículos menos que en 2007. Bueno, no es todo, la matriculación de vehículos no es toda la economía, pero es significativo. Fíjense, no ha bajado el gasto público, eso ya lo hemos visto antes, pero se ha reasignado. Hoy, ahora mismo, se están discutiendo, bueno, no se sabe cuándo se van a cerrar los presupuestos del Estado, por el tema que saben ustedes que está la situación política un poquito complicada. Pero estos presupuestos de 2018 llevan recortes. Entonces, estamos saliendo de la crisis, pero hay que hacer recortes, de nuevo en gasto. Simplemente lo apunto. O sea, ojo, porque la demanda interna está con algunos síntomas de que pierde un poquito de fuelle. La cuarta idea es que algunos indicadores, no solamente los de la demanda interna, sino otros más, muestran una evolución que también indica que en la salida de la crisis no ha sido que hayamos salido disparados. Les voy a poner ahora unas gráficas. Lo mismo les digo que antes, no es para que vean ustedes ahí, no se asusten. Son unas gráficas que se ven muy claro, porque yo lo que quiero que vean es la línea, y para que vean cómo, ahora después lo van a ver enseguida, porque da en los ojos, que empezó a subir y que de pronto se ha visto como otra vez un poquito se viene abajo. Miren, se dan ustedes cuenta cómo prácticamente todas las curvas, ven, que parecía que ya salían adelante y se vienen, ven, no es que estemos viendo una caída estrepitosa como en la crisis, pero a que se dan ustedes cuenta de que ahí no hay una tendencia muy nítida, muy clara de subida, ¿verdad? Ahí parece que como que algo está pasando, ¿no? A trompicones, si me permiten ustedes la expresión un poco coloquial, ¿no?
Quinta idea, ojo, tenemos todavía un problemón pero impresionante de deuda. A base de 1.500 euros por segundo está aumentando la deuda pública. Hombre, ya llevamos 9 años de crisis, hemos recuperado el PIB, estamos saliendo de la crisis, pero la deuda pública prácticamente, por lo menos de manera sustancial, no baja. Y la deuda no puede estar uno pagándola permanentemente. Sobre todo porque como suban un poquito los tipos de interés, la factura se te va. No solamente la deuda pública no termina de bajar, sino que el consumo de los hogares está empezando a crecer, pero por encima de los ingresos. Claro, si uno gasta más de lo que entra, pues eso ya saben ustedes lo que ocurre. De nuevo, deuda. El dato es que en 2017 se va a producir, ya se ha producido, ya estamos en una caída histórica respecto a 2009, que fue el punto más alto, con un 13,4% de nuestra renta ahorrada, y este año las estimaciones es de que sea entre el 6, 5 y pico, 6. O sea que el ahorro en la economía española se va a venir abajo. Y el ahorro es la fuente de donde luego se puede invertir. Y sobre todo que las familias y las empresas, los sujetos económicos, no ahorren, pues significa que están teniendo problemas de ingreso. Así que ojo con eso. De hecho, fíjense, el 58% de los hogares no ahorra, tienen que endeudarse para terminar el mes. O sea, ahí tenemos una sombra que a mí me preocupa mucho, luego la voy a comentar. Sexto, he dicho que los datos últimos de empleo eran positivos, pero ya saben lo que yo les decía antes, depende, claro, depende de cómo los miremos. Por una parte son positivos, pero es que también hay otra manera de ver otros elementos, otros factores relativos al empleo que son muy preocupantes. El volumen de empleo no termina de recuperarse. Hay, en el último dato de la EPA, que salió hace unos días, 1,7 millones de empleos menos que antes de la crisis. 1 millón menos de afiliados. Más o menos de la mitad del paro, de la disminución del paro, no ha resultado en gente que empieza de nuevo a trabajar, sino en gente que se va del mercado de trabajo, que se va de España. Claro, disminuir el paro a base de que la gente se vaya fuera o que sencillamente desista de encontrar empleo, tampoco es que sea un buen síntoma. La temporalidad sigue siendo muy alta. El 91,2% de las personas que tienen contratos temporales desearían tener un contrato indefinido. Quiere decir que hay empleados que en realidad no lo son. Los que han estudiado de ustedes economía a lo mejor lo saben. Pero fíjense ustedes, cuando hablamos en las estadísticas de ocupación de empleo, ¿de qué estamos hablando? Se lo explico. Como a mí me gusta explicar las cosas. Imagínense que yo mañana llego a Sevilla y le digo a mi sobrino que ya tiene más de 16 años. Paco, ¿me limpias el coche? Que te va a llevar 1 hora y media más o menos, más de 1 hora, y a cambio te doy una entrada para el cine. Pues si a la semana que viene llega el encuestador de la encuesta de población activa y le pregunta, he creado un empleo. Porque para que se considere que una persona está empleada, basta con que haya trabajado 1 hora en la última semana anterior a la encuesta, que sea mayor de 16 años, y a cambio de cualquier tipo de pago en dinero o en especie, una entrada de cine, 1 hora a la semana. Entonces, ojo cuando oímos que se han creado 1 millón de empleos, porque a lo mejor lo que está pasando es que se están convirtiendo empleos que antes eran a tiempo completo en trozos de empleo de muy poco tiempo.
De hecho, fíjense, en el año 2017, en el tercer trimestre, ahora, hay 1,8 millones de ocupados más que en el mismo trimestre de 2013, 4 años antes. 1,8 millones más de empleos, pero se trabajan 4 millones de horas menos a la semana. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de empleos que comportan horas diferentes. Entonces, estamos creando empleos que no significan horas de trabajo y, por supuesto, ingreso correspondiente para salir adelante. El caso del verano pasado fue espectacular. Casi 30% de los contratos que se firmaron en julio y los 2/3 de los temporales de agosto duraron menos de una semana. Y casi la mitad de los nuevos menos de un mes. Se están disparando los llamados contratos de 0 horas. ¿Saben ustedes lo que son? No se contrata a alguien para un trabajo durante un tiempo determinado, sino que se contrata y ya te llamaré. Tú que eres enfermera, enfermero, te contrato 0 horas, si te llamo, mañana necesito, vente mañana a las 5, vente mañana de 5 a 3 de la noche, o de 1 a 2, o de 8 a 14, del tiempo que sea, contratos de 0 horas. Se están disparando. Es muy difícil seguirle la pista en la encuesta de población activa, pero los investigadores, por vías indirectas, están descubriendo que esa forma de contratar, que en realidad tiene una gran componente de fraude laboral, se está multiplicando. El 54% de las horas extraordinarias no se están retribuyendo. Y claro, todo eso lleva consigo también, sí, que estamos creando empleo. Pero, sin embargo, el peso de los salarios en el conjunto de la economía se está viniendo abajo. Del año 2008 hasta aquí, aproximadamente 40.000 millones de euros, que no solamente se deben a pérdida de empleo, sino a pérdida de salario. Esto es importante, no solamente porque significa que la gente está trabajando por menos dinero, en peores condiciones y con contratos muy precarios. Lo que hay que meterse en la cabeza es que el salario no es solo el coste laboral, sino que es también una componente de un motor fundamental de la economía. Porque ¿ustedes en qué se gastan los ingresos que tienen? En bienes y en servicios. Y cuando los empresarios, ¿ustedes qué problema tienen? Nos dicen siempre dos, en toda Europa. 1, no tengo clientes. 2, no tengo crédito. El crédito está mejorando, pero los clientes no del todo. Pongan ustedes clientes, compradores en las puertas de las empresas y las empresas crearán empleo. Ese es un problema. Es que la economía tiene esa dificultad. Yo le pongo a mis alumnos el ejemplo de un agricultor que después de estar trabajando y produciendo trigo todo el día, todo el año, llegó por fin a su casa, se sienta, pone el televisor, se pone un vaso de vino, se pone una cena y en el telediario dicen, señores, hoy damos una noticia magnífica para toda la economía, para todos los ciudadanos. Es un día especialmente brillante para la economía porque se han sabido los datos de la producción de trigo y la producción de trigo de este año ha batido un récord de todos los tiempos, ha sido magnífica, nunca se había producido más trigo, estamos de enhorabuena, la economía va magníficamente, vamos a tener muchos ingresos y el pan será mucho más barato. ¿Qué hace el agricultor? Se levanta, coge la escopeta y se pega un tiro. Claro, es que eso es lo que llamaba Samuelson, el Premio Nobel de Economía, una paradoja de la composición. Lo que es bueno para uno, a lo mejor es malo para todos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿para ustedes es bueno ahorrar? Pues claro, sería magnífico, ¿verdad? Pero si toda la economía se dedica a ahorrar y no compra bienes y servicios, la economía se viene abajo. Pues eso pasa, desgraciadamente, con los salarios. Bueno, desgraciadamente no, es que es así. Las empresas, los empresarios, aprovechando las reformas laborales, el poder de negociación, presionan a la baja salarios y obtienen beneficios récord. Pero el
la masa salarial del conjunto de la economía está disminuyendo y las compras a los bienes, a las empresas, se vienen abajo. Hasta organizaciones bastante conservadoras como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, hoy ya hasta la propia Unión Europea está diciéndole a España y a otros países que suban salarios porque si no la economía se nos va a venir abajo. No es fácil, porque no se puede subir salarios por decreto, ni se puede subir salarios diciendo, venga, que suban los salarios el 10%, porque entonces lo más seguro es que hundas al 80% de las empresas. Eso hay que hacerlo con pactos, con acuerdos, con mucha negociación, con mucha sensibilidad, y no es fácil. Ahora después hablaremos sobre ello. Y luego, por último, claro, está aumentando en nuestro país, posiblemente más que en ningún otro en Europa, ahora lo van a ver, el riesgo de pobreza asociada al empleo. Y se están multiplicando los trabajadores pobres. Hace unos años era pobre el que no trabajaba, y ahora empieza a ser pobre el que está trabajando. Eso es lo que está ocasionando el enorme incremento de la desigualdad. Miren España aquí, la marca España pues ya está a punto de ganar la Champions europea, pero de desigualdad. No se ven, pero aquí, ¿quién nos gana? Pues países, con todos los respetos, que no nos deberían ganar. Nosotros teníamos que estar como un país avanzado y de progreso mucho más abajo. Y estamos ya en la liga de los campeones de la desigualdad. Fíjense, le voy a dar unos datos que creo que son espectaculares, ¿no? El 24% de los jóvenes, prácticamente uno de cada 4, en 2015, de 20 a 34 años, que hombre, 34 años ya no, en fin, jóvenes somos todos, pero con 34 años ya, pues con hasta 34 años, uno de cada 4 no trabajaba ni estudiaba. Esto es un problema, esto es una sombra. Si hay una sombra que a mí me preocupa es esta, porque este es el futuro. El 79%, fíjense ustedes qué dato, el 79% de los jóvenes entre 19 y 30 años tienen la impresión de que han sido excluidos de la vida económica y social a raíz de la crisis. 8 de cada 10 jóvenes. Es un sentimiento subjetivo, todo lo que ustedes quieran, pero eso creo que es un indicador de que algo se está sembrando en nuestra economía y no es precisamente positivo. La mayor parte de los asalariados ni siquiera ganan un euro más al mes que hace 5 años. Entonces, hemos salido, sí, ya lo he dicho yo, claro que sí, que hemos salido de la crisis, claro que la economía ha mejorado, pero no se está traduciendo en incremento de ingresos de una parte sustancial de la población. Entonces, hay que reflexionar sobre eso. Y estamos ya en un 86,6% de los españoles que obtienen rentas menores de 30.000 euros al año. ¿Se acuerdan ustedes hace poco? No hace tanto, ¿eh? No era de los tiempos de mi abuela, cuando decíamos, este es 1.000 eurista. Bueno, ahora un 1.000 eurista es un privilegiado. Ojo, con eso que no hace tanto. Y este proceso de incremento de desigualdad se debe tanto a que hay un empleo más precario como por fallo de las políticas redistributivas. Miren, tenemos un sistema fiscal que ya a ver si algún día pudiéramos dejar de hablar de estos temas de las banderas y tal, que es importante, pero es que tenemos un sistema fiscal que es un absurdo, porque tenemos los tipos impositivos más altos de Europa y recaudamos, bueno, no los más altos, pero casi los más altos, y recaudamos menos. Y todavía hay quien está hablando de que hay que subir impuestos. Oiga, vamos a quedarnos con los tipos que hay y vamos a procurar recaudar lo que se debe recaudar, porque si recaudáramos lo que debemos recaudar, lo más seguro es que pudiéramos bajar en tipos para estar recaudando más. Claro, es que ustedes saben una cosa, ¿saben cuál es el país de Europa que simpatiza más con la evasión fiscal? ¿Hace falta que se lo diga? España. Entonces, claro, para que vean ustedes que la economía no tiene solamente que ver con los números, también tiene que ver con la educación, con la cultura, con la ética. Mientras que España sea el país de Europa que más simpatiza
con la evasión fiscal, ¿cómo quieren ustedes que tengamos un sector público saneado? Si al que cuando uno se entera que el otro no ha pagado el IVA, le hacen la ola y lo felicitan. Claro, si eso es así, pues cuando se trata de evadir miles de millones, pues en realidad se le tiene envidia, ¿no? Entonces, eso es un problema importante. Y en el tema del gasto igual. Eso tiene también su discusión. España no se puede permitir, bueno, España ni ningún país, decente, sensato, inteligente, seguir construyendo aeropuertos donde no hay aviones, puertos donde no van los barcos, autovías y autopistas donde no pasan los coches. Yo creo que hay una gran corrupción política detrás, sin duda, pero no solamente es corrupción política. Detrás de cada préstamo hay un banco que gana dinero. Y el problema que tiene este país es que hay una institución que es la banca, que ha bancarizado la economía, la política, que inunda de poder político la economía y que hace que la economía se mueva por un modelo de deuda. Lo que mueve las decisiones económicas es la generación de deuda. Y eso es una barbaridad. Merecería un debate aparte, pero no tengo más oportunidad ahora que mencionarlo. Y luego, pues también hay que decirlo muy claramente. En España tenemos políticas sociales que son también una barbaridad. ¿Qué progresista o qué persona, en fin, no ya progresista, sino mínimamente, en fin, preocupada por los demás, no defiende las políticas sociales y la ayuda? Claro que sí, pero tenemos que plantearnos si las políticas sociales que estamos haciendo son políticas que están ayudando a crear riqueza y a que la economía funcione. Hay que evaluar también eso. Hay estudios que han demostrado que una parte importante de las políticas asistenciales y de ayudas sociales que se están realizando repercuten principalmente en las rentas más altas. A ver si a veces lo que está ocurriendo es que estamos llenando el infierno de buenas intenciones. Y eso es que hay que evaluarlo y hay que acabar con prejuicios que durante mucho tiempo pues nos han llevado por la vía fácil de pensar que lo que hay que hacer es redistribuir, redistribuir, redistribuir cuando no estamos generando o estamos generando mal la renta primaria y además cuando esa redistribución no se está haciendo con un criterio de sensatez y de auténtica justicia. Por lo tanto, ojo con eso, porque la desigualdad, que es un enorme riesgo y un peligro enorme para la economía, no es un castigo divino. La desigualdad es el resultado de políticas económicas erróneas y, naturalmente, de criterios de equidad que favorecen principalmente a los privilegiados. Octavo lugar, tenemos un problema, digamos, de oferta, es decir, de nuestra manera de producir. Voy a ir ya terminando. La industria sigue perdiendo peso. Bueno, ¿dónde mejor que decir eso que aquí, no? O sea, y métanse ustedes en la cabeza, hay que decírselo a los políticos. Es imposible que una economía se haga fuerte, que cree empleo suficiente y de calidad si no tiene industria. No podemos vivir de estar moviendo las subvenciones de un sitio para otro. No podemos estar viviendo de la deuda. Hay que regenerar el tejido industrial. Los servicios que estamos desarrollando son servicios de bajo valor añadido. Si queremos que nuestra economía sea una economía de camareros y de personas en empleos que además tienen una formación mucho más elevada, de baja calidad, pues entonces apaguemos y dejemos de hablar. Tenemos que ir a generar servicios de valor añadido y sobre todo
apropiarnos nosotros del valor añadido. En España han ocurrido cosas que realmente producen algo más que, mucho peor que indignación. Aquí se ha impedido que empresas españolas o que el Estado se mantuviera en sus manos empresas estratégicas, diciéndole a los ciudadanos, a ustedes, que es que el Estado no podía tener esas empresas, porque estamos en Europa, y se ha hecho accionistas de esas empresas a empresas de otros estados de la Unión Europea. ¿Qué pasa? ¿Que Italia puede tener una empresa pública que compre empresas españolas y el Estado español no puede ser accionista de una empresa española? ¿Consecuencia cuál es? Pues que en 2014, por ejemplo, Endesa distribuyó 14.000 millones de euros en dividendos. ¿Saben ustedes lo que es eso? Bueno, ninguno lo habrá tenido nunca en su bolsillo, es muchísimo. 14.000 millones de euros en dividendos un año. Entonces, tenemos que ir no solo a crear más valor añadido, sino a apropiarnos nosotros del valor añadido. No sirve de gran cosa competir a través de los precios. Empeñarnos en producir a más bajo precio, al final es empobrecernos. Necesitamos un compromiso de Estado, necesitamos un compromiso industrial para hacernos fuertes en los mercados internacionales, pero a base de calidad, de innovación, de tecnología, no solamente de empobrecimiento. Fíjense ustedes, bueno, hay un indicador que es muy interesante que se llama de complejidad, ¿no? Que mide cómo es la presencia de un país en el exterior en términos de mercado, de calidad, etcétera, ¿no? Pues es que hemos ido hacia atrás. En el año 64 estábamos en el puesto 24 y ahora en el 31. Han visto ustedes cómo nuestras exportaciones eran un motor muy potente, 35 de cada 100 euros, magnífico. Pero ¿qué ocurre? Que son muy pocas las empresas que exportan y además las exportaciones que hacemos tienen una componente muy grande de importaciones. A veces, cuando se cuida, por ejemplo, a las empresas exportadoras, marca España, hay que apoyar, no solo hay que apoyar a la gran empresa que exporta, hay que crear a su alrededor pequeñas y medianas empresas que sean proveedoras de esas empresas que exportan para que el valor añadido y la riqueza que se crea a su alrededor se quede también aquí, ¿no? Novena idea, la productividad, voy a pasar ya súper rápido, la productividad en España aparentemente está creciendo mucho, pero claro, está creciendo mucho porque trabajamos cada vez más horas en menos puestos, ¿no? Voy a pasar rápido porque no me da tiempo y quiero ver otras cosillas. Quien quiera estar interesado le podemos pasar luego el PowerPoint y lo ve. Pero tenemos un problema de productividad en España sencillamente pues porque estamos especializándonos en actividades que no generan valor, que no generan novedad, que no generan tecnología. Y por último, el Banco de España lo acaba de decir hace poco. ¿Ha habido recuperación? Claro que sí, pero lo dice el Banco de España, no lo digo yo. En gran medida, fíjense, el 61% del crecimiento del PIB en 2016 ha sido por lo que el Banco de España llama factores transitorios. Precio bajo del petróleo y de las materias primas, la política de bajos tipos de interés y de la compra de activos del Banco de España, el tirón del turismo y de los mercados internacionales, e incluso ya lo hemos visto antes, porque en el año 2015 y 2016 el gobierno en ciclo electoral pues impulsó el gasto público. Ojo que eso no va a seguir pasando. Cualquier circunstancia de esos factores transitorios que se ponga regular, pues nos va a poner en una situación fea. En definitiva, pues que tenemos una serie de sombras que hay que tenerlas presentes. No basta con creer que la inercia nos va a sacar adelante, hay que poner esto sobre la mesa. Nuestra dependencia del exterior, nuestro modelo de crecimiento basado en la deuda que requiere
una auténtica regeneración económica, pero también democrática, para que no pasen las cosas que han ocurrido, la ineficiencia del gasto público, la reducida inversión en investigación y desarrollo que está bajando, una proyección exterior que no es de calidad, la desigualdad, y luego que dentro del euro pues parece como que tenemos siempre el complejo, ¿no?, de que somos allí una pecata minuta. No, nosotros somos una parte muy importante de Europa y tendríamos que actuar en Europa como una defensa mucho más potente de nuestros intereses. Claro que para eso, para poder defender los intereses nacionales en Europa, primero tendríamos que tener intereses nacionales, ¿no? Tendríamos que tener intereses colectivos. Si vamos allí a defender 17 intereses colectivos, pues lo lógico que pase en Europa es que se rían de nosotros. Riesgos inmediatos. Algunos elementos que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ya, porque voy a terminar simplemente haciendo referencia a dos cosas. Primero, que creo que hay una serie de riesgos, como digo, inmediatos, y luego algunos riesgos que no son inmediatos, pero son muy graves. Y como decía Leonardo Schiaccia, que era un escritor italiano, que los intelectuales, la tarea que tenemos es levantar la piedra para que se vean los gusanos. Yo no vengo aquí a dar malas noticias ni a trasladar una visión pesimista. Yo soy independiente, yo no formo parte de ningún tipo de organización política ni nada. Yo me dedico a estudiar y les traslado a ustedes lo que veo. Y lo mismo que le he dicho, que efectivamente la economía está dando muestras de salir adelante, les digo que hay estos problemas que acabo de señalar y que hay riesgos importantes. ¿Cuáles son esos riesgos, a mi modo de ver? En primer lugar, los mercados financieros. Los mercados financieros están en la cuerda floja, siguen estando en la cuerda floja, porque prácticamente ninguna de las grandes reformas financieras que los propios gobiernos dijeron que iban a adoptar se han adoptado. Y los bancos en cualquier momento van a dar un nuevo susto. La primera medida que tomó la Unión Europea y poco después Estados Unidos, cuando la crisis se desencadenó, fue permitir que los bancos valoraran los activos, o sea, sus propiedades, para decirlo de una manera lo más clara posible, a precios de adquisición, lo que les costó, que era mucho, no a precios de mercado, de lo que en realidad valen. De tal manera que sus balances están fantaseados, por decirlo de una manera suave. Y el día que se quiera, se irán abajo. La fragilidad del sistema financiero es brutal. Y es todavía más grande, porque ustedes han visto que lo que se ha hecho como respuesta a la crisis financiera ha sido hacer más grandes a los más inestables. Con lo cual, cuando se caigan, el efecto que provocarán será mucho mayor. Ojo con el mercado financiero. Riesgo de mercado interno débil. Bueno, vamos a ver lo que pasa en el tercer trimestre. ¿Qué pasa? Que mientras tengamos desigualdad, mientras los salarios estén cogidos de la manera en la que están, nuestra recuperación va a ser con hilos. Es como poner en marcha un coche pisando el freno a tope. No va a poder andar porque estará frenado. Una política salarial tan restrictiva frena la marcha de la economía. La situación exterior es muy delicada. En cualquier momento pues puede ocurrir el Brexit, no sabemos cómo va a terminar. Solo que los tipos de interés en algún momento comiencen a subir, ya lo he dicho antes, nos dispara la factura. Estamos sentados en un barril de pólvora, que es la deuda. Y díganme ustedes, ¿cuándo han oído ustedes? Eso es un problema de toda España, de todos los ciudadanos, suyo, de usted, mío. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales tendrían que estar sentados diciendo cómo arreglamos esto. Porque no se puede gobernar de la manera en que se está gobernando, inflando algo que se sabe que va a explotar. Y bueno, y por último, yo no creo que haga falta que insista mucho, pero es que
los premios Nobel de Economía, sabemos hasta la saciedad que una economía con crisis institucional, con falta de confianza, con incertidumbre, no puede funcionar mínimamente bien. Y entonces hay que hacer frente a eso, con diálogo, con convivencia, con inteligencia, respetando, pero mientras estemos engendrando continuamente crisis de confianza y crisis de incertidumbre, nuestra economía va a tener un marco institucional resquebrajado que va a resquebrajar a su vez al conjunto de la economía. Y ya para terminar, me gustaría hacer un comentario a algunos problemas ya de carácter más internacional y más a medio y largo plazo. Eso me llevaría mucho más tiempo. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es que ni siquiera voy a hacer comentarios, les voy a poner unas gráficas. Ustedes lo van a ver y ya ustedes sacan su conclusión. Lo que voy a hacer ahora, hasta ahora, hemos estado, digamos, conduciendo el coche con las luces cortas, ¿no? Ustedes saben, aunque no sean conductores, saben que con la luz corta uno ve no sé a cuántos metros, pero a pocos metros, ¿no? Pues ahora vamos a poner las luces largas. Vamos a ver, ¿qué hay por delante? Claro, nadie de los que estamos aquí sabemos lo que hay por delante, porque nadie es adivino. Pero vamos a ver las tendencias. ¿Por dónde va? Desde años atrás. Y yo no voy a hacer comentarios. Ustedes lo ven y sacan su conclusión. Los economistas, si no utilizamos una palabreja, no nos quedamos contentos. La financiarización, ¿qué significa eso? Miren, aquí lo ven. Esto que ven ustedes aquí es el peso que tiene en la economía de Estados Unidos. Podríamos haber puesto otra, pero Estados Unidos pues, es el gran ejemplo. La manufactura. Desde el año 1947. ¿Ven ustedes cómo cae? Y el sector financiero. Es una tijera. Yo recuerdo, algunos que somos ya menos jóvenes, y aquí habrá algunos, que estudiábamos el libro de Ángel Rojo, el que fue gobernador del Banco de España, el profesor, Renta, Precios y Balanza de Pagos, en el cual decía Rojo, el dinero es un medio de pago tal, que genera una circulación financiera que siempre evoluciona de manera paralela al volumen de las transacciones que hay en una economía. Lo pueden ustedes ir a la biblioteca, por cierto que es preciosa, que seguramente está allí. Pues vean lo que ha pasado. Y esta gráfica es una gráfica que me da muchos problemas, porque siempre que la pongo necesitaría como toda la pared entera, pero no lo tenemos. Fíjense, esto que ven ustedes allí es el comercio mundial. Esto es el Producto Interior Bruto Mundial, más o menos háganse la idea, 74 billones, millones de millones. Esto es el Producto Bruto Mundial. Si fuera verdad lo que decía Rojo y lo que siempre habíamos dicho los economistas y lo que el sentido común nos dice, porque ustedes por la mañana cuando salen de su casa, ¿cuánto dinero llevan en el bolsillo? En función más o menos de las transacciones que van a hacer, ¿no? Dice, bueno, yo hoy me voy a tomar un par de cafés, pues para tomarse un par de cafés con 3 o 4 euros sobra. Si ese día van a comprarse unos zapatos, necesitan más medios de pago. O sea, los medios de pago, más o menos, son proporcionales a las transacciones que ustedes realizan. Por lo tanto, tendría que haber cierta proporción. ¿Qué ha pasado en la economía? Pues miren, esto que ven ustedes allí son los mercados bursátiles, los mercados de cambios. Les doy un dato. El producto, esto claro, son cifras muy grandes, ¿no? Y cuando nos sacan casi del sueldo nuestro ya nos perdemos, pero el Producto Interior Bruto de todo el mundo, o sea, todo lo que vale la economía mundial en un año, para hacer números redondos, es 75 billones de dólares. España es 1 billón, más o menos, en términos redondos. O sea, la economía mundial es 75 veces más grande que España. España, 1 billón al año.
Toda la economía que se hace en España, 1 billón al año. Bueno, pues en el mercado de divisas, que son las monedas que se usan para pagar de compra y venta de dólares, de yens, de euros, de todas las divisas que hay en el mundo, en estos momentos, cada día se mueven alrededor de 5 billones y pico. ¿En qué? Para el comercio mundial no puede ser. ¿Para qué? Especulación. Se compran y se venden para especular con ellas a una velocidad endiablada. ¿Saben ustedes? A ver, hagan una prueba. ¿Cuánto creen ustedes que tardan en guiñar un ojo? Poco, ¿no? No da ni tiempo, ni nada. ¿Saben ustedes más o menos cuántas operaciones se calcula que se hacen hoy día en los mercados financieros en el tiempo que tardamos en guiñar un ojo? Alrededor de 40 o 50.000. Yo les pongo a mis alumnos un vídeo, que no los puedo poner aquí ahora, en el que se ve lo que ocurre en el medio segundo posterior a la venta de una acción en el mundo. Miles y miles de operaciones, puramente especulativas, porque eso es los mercados de divisas, pero los productos derivados. Todo esto es la economía financiera que se come a la actividad real, porque los empresarios que necesitan financiación para poner en marcha industrias, para crear riqueza, resulta que no tienen acceso a esa riqueza financiera porque está en otro mundo. Segundo, claro, esa financiarización, ¿de qué mano viene? Pues de la mano de la deuda. Ya les he dicho, ¿no? Aquí están las gráficas, miren. Evolución desde los años 40 de la deuda de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso tiene aguante, como decía mi abuela? La de China, que tampoco se queda atrás, ¿eh? Esta es la mundial, desde el año 50. Fíjense, ¿vale? ¿Qué les parece? ¿Creen que eso...? Y esto es solo desde el año 2002, 2007, 2012 y 2017. En el año 2012 había 205 billones de dólares de deuda, ahora hay 217. ¿Ustedes creen que a ese paso se puede aguantar eso? Es una economía de deuda, de papel, que va a explotar. No me pregunten ustedes si va a explotar o no, porque eso no tiene ningún mérito. Claro que va a explotar. En todo caso, el mérito es saber cuándo, no lo sabemos. Pero esto es una bomba, esto no puede seguir. Consecuencia de la financiarización y la deuda, la especulación, pues las crisis. Miren, del año 45 al año 70, en el mundo, ni un solo país prácticamente, salvo algunos poquitos subdesarrollados, tuvieron crisis financiera. ¿Por qué? Porque había controles de capital, había supervisión bancaria a nivel nacional, no había prácticamente innovación financiera especulativa. Consecuencias, aquí lo tienen, prácticamente no hubo crisis. Del año 70 a 2011, últimamente, la crisis, ¿qué es la crisis? Las crisis. Del año 70 al 2011 ha habido 153 crisis bancarias en el mundo, 99 bancarias y 18 de deuda. Las crisis van a volver y seguramente con más fuerza. La desigualdad, bueno, aquí ven la diferencia en el mundo y vean ustedes cómo ha evolucionado desde los años 30, cuando se alcanza el máximo punto de desigualdad, justo con la gran crisis de los años 30, bajó, pero a partir de los años 70-80, de nuevo se disparó. Y aquí una tendencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia del 99% de la población, de su renta? Pues mire, a caer cada vez más. El del 1% a aumentar. ¿Eso es sostenible? Pero es que no es solamente la economía lo que está en esas líneas de evolución insostenibles. Solamente unos datos. Miren,
en 650.000 años. ¿Ustedes creen que eso es sostenible? ¿Ustedes creen que el planeta soporta esto? Bueno, yo no soy ni físico ni biólogo, pero esto parece que esto no tiene mucha lógica, ¿verdad? El consumo de energía, ¿esto es sostenible en un planeta que es un sistema cerrado? Y esto, la evolución de la temperatura media en el planeta, es que es desde 1800, ¿eh? O sea, quiero hacerles ver que cuando uno pone las luces largas, hay tendencias que, a mi modesto modo de ver, yo creo que son insostenibles, que no se pueden sostener. O se enfrenta uno a eso, o no vamos a tener solución. Claro, ustedes me dicen, pues vaya noche que nos ha dado este hombre, porque nos ha puesto aquí las cosas fatal, ¿no? Pues no. No se preocupen. Hay razones por las que preocuparse. Yo me preocupo por esto, porque cada vez se deterioran más las instituciones representativas y porque cada vez hay menos falta de voluntad política. Podríamos estar hablando también horas y horas sobre esto, pero les voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuántas veces no han oído ustedes que no hay dinero para las pensiones? ¿Cuántas veces no han oído ustedes que no hay dinero para la salud pública? ¿Cuántas veces no han oído ustedes que no hay dinero para la educación pública? ¿Cuántas veces no han oído ustedes que el estado de bienestar no se puede financiar? Vamos a hacer números. ¿Cuánto es todo el gasto de todos los estados que hay en el mundo, en el planeta? Se lo digo. Siempre aproximado, 20 billones de dólares al año. 20 billones, estoy hablando de billones españoles, millones de millones. 20, recuérdenlo, ¿eh? Ustedes han oído hablar también de que es que estamos pagando muchos impuestos. No solamente que no tenemos dinero, sino que es que pagamos muchos impuestos. ¿Lo han oído, no? Pues vamos a hacer un experimento. Vamos a quitar todos los impuestos que hay en el mundo. ¿Correcto? Ni IVA, ni el IBI, ni el impuesto sobre la renta, ni el impuesto de sociedades, ninguno, en ningún país. ¿Vale? Ni uno solo. Imagínense ya de entrada su renta, ¿cuánto subiría? Su renta, la renta de las empresas. Ni un solo impuesto. Este es el momento en que cuando digo esto, mis amigos liberales me aplauden. Pero es que yo sigo, ¿no? Y digo, bueno, entonces dirán ustedes, ¿y cómo financiamos los 20 billones de dólares de gasto? La ruina, hay que cerrar todos los hospitales públicos del mundo, toda la policía del mundo, todas las administraciones de justicia del mundo, todos los ejércitos del mundo. No hay problema, señores. Verán, miren ustedes. En el mundo, según los datos del Banco Internacional de Pagos, el volumen de todas las transacciones financieras que se producen, es verdad que ahí está metido todo, es de 10.000 billones de dólares al año, exactamente 9.000 y pico, pero hagamos los números redondos. 10.000 billones de dólares, o sea, el montante de transacciones financieras que hay en el mundo es como 10.000 economías de España. 10.000 billones de dólares. Supongamos que una vez que hemos quitado todos los impuestos, solamente vamos a permitir uno. ¡Ay! Bueno, pero va a ser muy pequeñito. Por cada 100 euros, o cada 100 dólares, porque estamos hablando en dólares, por cada 100 dólares de transacción financiera, o sea, por ejemplo, si ustedes van a un cajero o ponen una transferencia bancaria de 100 dólares, van a pagar un impuesto de 20 céntimos. O
sea, 20 céntimos, esa monedilla que si se te cae al suelo casi no te agachas porque casi no vale la pena hoy día. Bueno, algunos lo que hacen es que tiran 2 euros y dicen, hombre, ya 2,20. 20 céntimos por cada 100 dólares. Si por cada 100 dólares hay una tasa de 20 céntimos, por los 9.000 y pico, 10.000 billones de dólares, ¿cuánto nos sale? 20 billones de dólares. O sea, solo con un impuesto, una tasa, solo una tasa de 20 céntimos. ¿Se imaginan ustedes lo que tendrían que pagar en mayo en Hacienda si lo que pagaran fuera 20 céntimos por cada 100 euros que ganen? ¿Ah? Lo firmaba ahora mismo, ¿no? Pues hay que convencer a... ya sabe usted, ¿no? ¿Cómo podemos decir que no hay recursos para el estado del bienestar, para las pensiones? Lo que no hay es voluntad política, realmente. Porque ni siquiera estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de 20 céntimos por cada 100 dólares. Y que no paguen los bancos, las grandes corporaciones, es que no quieren ni eso. Lo hemos visto estos días. Si hasta los reyes, las reinas, los nobles, las familias que tienen 500 años de nobleza se llevan el dinero a los paraísos fiscales para no pagar, no el 2 o el 3% que pagan una gran fortuna en el Reino Unido, sino nada, porque el 3% les parece mucho, cuando usted paga el 20 y tantos o el 30, dependiendo de lo que gane. Este es un problema importante. Pero, insisto, y ya sí que es verdad que termino con esto. Ustedes dirán, ¿nos ha dado la noche? No, no les he dado la noche porque, miren, hace unos años, en 2013, publicó el plan de las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un informe. En ese informe, el programa de las Naciones Unidas evaluaba cómo había sido el desarrollo en el mundo en los últimos 25 o 30 años. ¿Y qué descubre? Pues descubre lo que cualquier persona que estudie un poquito el mundo descubre. Que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca antes en la historia de la humanidad los seres humanos hemos vivido como ahora. Ustedes lo saben, sus abuelos en el campo se caían de un árbol y se quedaban allí. Hace 30 o 40 años iba a un instituto el 25 o el 30% de los jóvenes. Por no irnos a otros países mucho más pobres que los nuestros. Hemos conseguido, decía el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, los avances más gigantescos de la historia de la humanidad. Tenemos el bienestar al alcance de la mano. Y decía el Programa de las Naciones Unidas. ¿Y saben lo que es lo bueno? Que sabemos cómo hay que actuar para hacerlo bien. Porque allí donde se han hecho esas cosas, los pueblos y las economías han progresado. Y han salido de una situación de atraso centenario. Y decía las Naciones Unidas, sabemos cómo hay que hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer. Y cuando eso se hace, decía el título del primer capítulo, se llamaba El desarrollo funciona. Sabemos qué hay que hacer. Decía las Naciones Unidas, repartir los beneficios, incluir en la actividad económica a todos los seres humanos, participar, hacer que la gente participe, que sea cómplice en la toma de decisiones, que funcionen bien las instituciones públicas, que haya buenos servicios públicos, leyes progresistas, elecciones pacíficas, que haya oportunidades efectivas para las mujeres y todos los grupos de la población, que se apoyen las fuentes locales de la producción. ¿Ustedes creen? El otro día había una polémica con algunos economistas, polemizaba yo con un economista liberal amigo, ¿no? Es que hace falta para que un muchacho en Cáceres o, bueno, aquí en Alcoy se compre un paquete de pipas, que las pipas vengan de China. Eso tiene sentido. Dicen las Naciones Unidas,
apoyemos las fuentes locales e insertémoslas con inteligencia en las redes globales. Generemos un Estado dinámico, democrático, que rinda cuentas. Bueno, eso es rendir cuentas en España. ¿Quién rinde cuentas? Y somos uno de los países más democráticos del mundo. Porque si nos vamos... O sea, esto puede pasar lo del poema de Calderón de la Barca, ¿no? Y conservemos los ecosistemas. Dicen las Naciones Unidas, si se hace esto, cuando se ha hecho esto, el desarrollo funciona. Se saca a la gente de la pobreza, las empresas crean empleo, se crean productos, bienes y servicios que satisfacen las necesidades. Por lo tanto, no se queden ustedes con la idea de que las cosas van mal. Sabemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer ahora es comportarse como ciudadanos de manera que insistamos e incidamos en quienes tienen que tomar decisiones. Tenía algunas ideas sobre España, pero termino con una frase de Einstein. Si queremos que ahora, después de esta crisis que hemos sufrido tanto, las cosas sean de otra manera, no hagamos lo mismo que hicimos antes de que la crisis estallara. En fin, esto es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias por la atención y estoy a su disposición. Mire, yo en estos momentos creo que para la economía española lo primero que me parece que es fundamental es recuperar la confianza en las instituciones, combatir la corrupción y regenerar la vida social y política. Porque sin eso, eso es que es como el prerequisito. Sin eso no va a poder funcionar ninguna de las cuestiones que vienen después. Creo que en términos económicos hay que reforzar el mercado interno. Hay un informe de hace un par de años de la UNCTAD, que es una oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio, que ha estudiado la respuesta a la crisis de todos los países y ha visto que los países que han centrado la estrategia en reforzar el mercado interno, la demanda interna, las fuentes propias, por decirlo de una manera, digamos, coloquial, de generación de riqueza, han hecho frente con más éxito. Yo creo que esa es la estrategia. Hay que plantear una estrategia de reindustrialización. Esto es que no está en la agenda. Ustedes me podrían decir, pero bueno, ¿y eso cómo? Yo no tengo la solución, pero lo que sí les puedo decir es que desde luego el primer paso es sentarse a preguntárselo. Pero ¿cuándo han oído ustedes hablar a los partidos que han dicho hemos creado una mesa de todos los partidos, con todas las organizaciones, con intelectuales, con expertos, para ver cómo generamos actividad industrial en España? No me pregunten a mí la solución, pero desde luego lo que sí les puedo decir es que antes de poder llegar a una respuesta, lo que hay que hacer es ponerla sobre la mesa. Y ni siquiera el problema está sobre la mesa. Lo que he dicho antes de apropiarse el valor añadido, hay que crear cadenas de producción. El otro día, bueno, iba a contar una anécdota un poco, implica hablar de algunas empresas y no quiero mencionarlas, pero estaba en una reunión con empresarios y hablaba una gran empresa, el portavoz de una gran empresa, y yo estaba sentado pues con personas que eran medianas empresas, ¿no? Y claro, se quejaba de la falta de vertebración. O sea, hay que crear redes, hay que crear integración, y eso hay que ponerlo igual sobre la mesa. Hay que llegar, como he dicho antes, y a mí eso me parece crucial, a un pacto para garantizar que los salarios no sigan cayendo. No es solo una cuestión de justicia, que ya sería importante. No es solo una cuestión de garantizar el poder adquisitivo, que es importante. Es que una economía, como he dicho antes, no puede funcionar sin gasto en consumo de los hogares. Ojo, no se trata de gastar por gastar, no se trata de crecer por crecer. No, se trata de garantizar que se satisfagan necesidades humanas y que se gaste de una manera sensata y sostenible. Mire, hace dos años, 2 veranos, estuve yo un par de meses y pico en Oxford.
Yo salía a la calle y volvía... Bueno, es que yo no sé si es que me estoy haciendo ya muy mayor o muy joven, pero me indigno mucho. Y yo decía, ¿cómo es posible que en Oxford haya más edificios con paneles de energía solar que en Sevilla? ¿Ustedes me pueden explicar? ¿Ustedes creen que eso tiene explicación? Sí la tiene. Aquí tenemos un oligopolio eléctrico que es... y bueno, la explicación la tiene... pregunten ustedes qué pasó, cuál sería la conversación que tuvo la señora Merkel, cuyo país tiene intereses en el África subsahariana de suministro de energía a toda Europa, en la primera conversación que tuvo con el señor Mariano Rajoy, recién elegido, y dos o tres días antes del Consejo de Ministros, que le dio el hachazo, no el primero, porque ya se le había dado antes, a las energías renovables. Hay que plantear, sacar adelante, como digo, la capacidad adquisitiva y el gasto no de cualquier manera, sino puede ser sostenible. Por ejemplo, tenemos un parque de viviendas que necesita rehabilitación, que necesita regeneración energética. Bueno, pues gastemos en eso y generemos una infraestructura habitacional, personal, colectiva, mucho más eficiente. Y para eso, como digo, hace falta recuperar masa salarial. Ya decía antes que la masa salarial no se puede recuperar. Hay algunas propuestas, porque suba el 10%, subida lineal del salario. Eso es una barbaridad, lo digo con... es una barbaridad, porque eso sería hundir a cientos, a miles de empresas. Hay que sentarse, hay que ver dónde están los incrementos de productividad, en qué franja, que casi diría empresa por empresa, qué se puede hacer, cómo garantizar que vaya acompañado de aumentos de productividad, de apoyo, de sinergias. Eso es lo que antes se llamaba una política de rentas sensata. Pero claro, para eso hay que tener también la cultura del diálogo, la voluntad de sentarse y negociar y de estar dispuestos a dar y a recibir cada uno en determinada proporción. Y eso, desgraciadamente, no se está haciendo. Ya lo he dicho antes, que es urgentísimo una reforma fiscal y una reforma del gasto público. Pero lo que no puede ser es que cada gobierno que llegue pues nombre a una comisión con economistas o con expertos de su línea de pensamiento para que justifiquen lo que cada partido quiere hacer, porque eso es hacerse trampas al solitario. Pero claro, en este país tenemos el Tribunal Constitucional con militantes de partido. Entonces, si el árbitro que va a dirigir la final de la Copa es de un partido, o sea, de uno de los dos equipos, pues ya saben ustedes que como en el último minuto haya un penalti dudoso, pues ya saben ustedes quién va a ganar la final. No puede ser así. Necesitamos instituciones de debate, de análisis, que de una manera plural, independiente, representativa de todos los intereses sociales, hagan frente a ese problema que yo les decía. Casi hablar de esto, yo sé que eso es una ingenuidad, ¿no? Yo esta idea la vengo manejando desde hace ya unos meses, que daba conferencias, o sea que estoy hablando de esto. Desde que yo hablaba, escribí un libro con otros dos economistas muy diferentes en nuestra manera de pensar, Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros, que titulamos Hablando se entiende la gente, el libro que menos hemos vendido los tres, de todos los que hemos publicado, porque queríamos expresar a nuestros conciudadanos que, teniendo posiciones completamente dispares, nos podemos sentar fraternalmente, amigablemente y discutir. Y yo con Daniel Lacalle, a mí me dice, pero ¿tú cómo puedes pensar igual que Daniel Lacalle? Y le digo, no, si yo no pienso igual que Daniel Lacalle, de 100 a lo mejor tengo un punto de acuerdo, pero yo hablo con él y yo me siento con él y tengo que encontrar puntos de encuentro, porque o me fusila él o yo lo fusilo, y como los dos no nos queremos fusilar, tenemos que compartir y tenemos que construir un futuro que sea común.
con la dificultad que supone que él tendrá sus intereses y yo los míos. Pues claro, ninguno de los dos, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos en el país somos querubines, ángeles puros, no, cada uno quiere sacar adelante su proyecto, pero hay que sentarse a hablar. Y yo decía ahí, lo mismo que se habla de una marca España hacia el exterior, pues también a ver si lo empezáramos a hacer hacia el interior. Yo sé que es difícil y hoy día hablar de esto, yo siento envidia a otros países, ¿no? En otros países en donde con diversidad interna, pues cuando un partido gana las elecciones, saca la bandera del país, de todos, y cuando es el otro partido saca la misma bandera. Aquí eso lo hacemos cuando la selección de fútbol gana los mundiales, pero eso pasa una vez en la vida. Y tenemos un país, yo ya no sé ni cómo tenemos que hablar, pero si somos diferentes, tendremos que tratarnos como diferentes y tendremos que plantearnos colectivamente qué queremos, cómo queremos convivir, dónde queremos llevar al futuro, en el futuro a nuestros hijos. Y eso es lo que yo digo, hacer un proyecto de país. Hay que incrementar la complejidad, diversificar mercados internacionales. Parece mentira que cuando uno va a otros países, América Latina, la idea que tienen de España, de las empresas españolas, son los pelotazos. A lo mejor podríamos replantearnos ese tipo de estrategias, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas, ¿no?, que no he tenido mucho tiempo de compartir. De momento le afectaría sobre todo a ellos. No conozco bien esa estrategia. Comprender China es muy difícil. Yo recuerdo que una vez estaba con unos diplomáticos chinos y estábamos hablando de problemas que allí tenían y yo le hice una objeción y le dije, hombre, yo es que veo que esto que están ustedes planteando, pues no lo veo claro, porque tal cual. Y uno de ellos me dijo, dice, sí, llevas razón, pero es que usted está viendo el problema a corto plazo. Nosotros estamos pensando de aquí a 100, 120 años. Yo nunca supe si se estaba quedando conmigo o es que realmente piensan así. Entonces, es otra dimensión, ¿no? El problema de China es muy complejo y el consumo de China es muy complejo. Porque claro, es que en China hay todavía masas de millones de personas que no tienen acceso a un consumo básico, de cesta básica de bienes y servicios. Entonces, pensar que encima le vas a reducir. China está consumiendo ahora cada día, más o menos, ¿no?, casi el equivalente a un año de energía eléctrica del Reino Unido. Es que eso como se conjuga, como decía antes, ¿no? China todavía no es una potencia principalmente importadora, más bien exportadora. Si reduce el consumo interno, pues China tendrá un problema de crecimiento importante, porque lo mismo que aquí nosotros tenemos un motor muy importante, que es el consumo, allí no es tanto, pero lógicamente es un motor muy potente. Y tendrá que sustituirlo con otro motor, con la inversión, pero con una inversión orientada a poner producción fuera, depende. Yo no sé bien las consecuencias, no creo que sea fácil calibrarlas, pero yo creo que también eso lo que pone de relieve es que si hemos dado paso a una articulación global de las relaciones económicas, tendríamos que haber establecido un nivel global de diálogo, de debate y de planteamiento y solución de las relaciones económicas. O sea, estamos viviendo una época en la historia de la humanidad en la cual hemos asumido que el patio de juego es todo el planeta, sin asumir que hay que poner algunas reglas, las que sean, de funcionamiento y de respeto en el patio del colegio. Y eso está llevando a un desorden impresionante. Y yo creo que la única manera que eso tendría sería
disponer de organismos internacionales que establecieran normas, que no fueran solo organismos internacionales en función de los intereses de los más poderosos, porque entonces es evidente que las normas que hay son las normas que interesan a los que están creando problemas, y no parece que el camino, digamos, más inmediato sea ese. Entonces, realmente yo creo que el problema que tiene China, por terminar, no es exactamente el del consumo interno, porque tiene millones de personas en situaciones de extraordinaria pobreza, de pobreza muy grande, y más bien lo lógico sería que en lugar de estar llenando nuestros almacenes de productos para que se consuman fuera, si tuviera una dinámica de desarrollo endógeno, pues sería mejor para todos. Pero claro, también los chinos, pues supongo que se plantean que tienen el mismo derecho que han ejercido otras grandes potencias en otros momentos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con el análisis que hace, sobre todo en el primer punto, de que sin un combate de la corrupción, y concretamente, bajo mi punto de vista, del partido que tenemos ahora en el gobierno, que tendría, bajo mi punto de vista, que hacer una catarsis y limpiar a toda la gente que ha participado en la financiación ilegal, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta era sobre qué pasa con la tasa Tobin, que en un momento determinado de la historia se planteaba como una solución al gigantismo del mercado financiero. ¿En qué estado está? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? ¿Por qué no avanza? Bueno, sí avanza, porque yo recuerdo que hace 10 o 12 años, cuando algunos economistas planteábamos la tasa financiera, nos decían directamente que estábamos locos. Y en fin, nos decían barbaridades. Y ahora la han aprobado muchos gobiernos. Por lo tanto, no estábamos tan locos, ¿no? Yo creo que eso es un avance. ¿Qué ocurre? Pues que eso no es fácil, seguramente más por una cuestión de fuero que de huevo. Es decir, yo creo que en el mundo financiero se frenan ese tipo de ideas, no tanto por el coste que tengan, porque es un coste mínimo, como por las implicaciones de fuero, ¿no? de lo que lleva consigo. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, permitiría que la gente estudiara, que la gente pudiera despejar su cabeza de los problemas del sobrevivir para pensar en otras cosas. Yo, de pequeño, de jovencillo, de niño, bueno, de jovencillo, casi de niño, pues desgraciadamente viví yo he tenido en mi familia esa experiencia, ¿no? de mis padres en el paro, y cuando uno vive esa experiencia aprende que una persona, una familia que está en el paro, un padre, una madre, se levanta con una única preocupación: a ver cómo saco yo adelante a la familia, como sea. Hombre, como sea legítimamente, ¿no? Éticamente, ¿no? Pero, y eso, déjame, porque yo tengo que resolver esto. Tengo 6 niños, tengo 2 niños, tengo 3 niños, y mientras, desgraciadamente, los seres humanos estén bajo la esclavitud de la escasez artificial, no podrán liberar su mente, su alma, para combatir la injusticia. Desgraciadamente, la justicia es un segundo plato, porque no todo el mundo puede o tiene la disposición moral o incluso la heroicidad de dar la vida para luchar por la justicia antes que buscar el plato, ¿no? Entonces yo creo que el retraso que tienen estas soluciones es más bien un retraso de fuero, porque los grandes poderes financieros, ya lo he dicho, si hoy día las grandes empresas, si hoy día las grandes fortunas pagan el 1%, el 2%, aprovechándose del sistema legal que tenemos en nuestros países,
el 3, el 4, el 5, pueden desgravar. El otro día, noticia, por primera vez la banca española paga impuestos por los avales. O sea, en una noticia que pagan impuestos por una ayuda que le ha dado el Estado. Bueno, y ni siquiera eso lo aceptan. Se tienen que ir a un paraíso fiscal, para nada. Lo quieren todo. Mire, ha habido años, de 2009 a 2012, en Estados Unidos, según los datos del censo, que el 1% más rico de Estados Unidos, o sea, imagínense que nosotros fuéramos Estados Unidos, 100 personas, y yo fuera el más rico. Bueno, pues el 1% del año 2009 al 2012 se quedó con el casi el 93% del incremento de renta que hubo en esos años. Luego ha bajado, ahora está como en el 60% más o menos. O sea, el 60% de nueva renta que se crea en Estados Unidos va al 1% más rico. ¿Hace falta eso? Es que realmente necesitan eso. Entonces yo creo que es un problema que es previo a los planteamientos económicos, ¿no? Por eso Keynes y otros grandes economistas decían la economía es una ciencia moral, porque tiene que hacer este tipo de disquisiciones. También los economistas le tenemos que decir a la ciudadanía, oiga, ¿usted qué mundo quiere? No me pida a mí milagros. Hay una anécdota que yo a veces cuento. Unos sindicalistas fueron a ver a Roosevelt, al presidente, y estaban tratando